Saludos, les habla Víctor Álvarez. El conflicto venezolano ha sido abordado en la ONU, OEA, Unión Europea, Grupo de Lima, CELAC. Allí se ha denunciado la represión, encarcelamiento y exilio de líderes sociales y políticos, la violación de derechos humanos, la censura a los medios de comunicación, la violación al principio de separación y autonomía de los poderes públicos, el deterioro de las condiciones electorales, en fin. La prolongación del conflicto ha desembocado en varios procesos de negociación que no pasaron de ser válvulas de escape o maniobras para ganar tiempo. En México se vuelve a retomar el camino de las negociaciones para lograr una solución política y pacífica del conflicto. En este contexto, el endurecimiento de las sanciones económicas, lejos de forzar la caída del gobierno, agravaron la crisis causada por una pésima política económica, empobrecieron aún más a la población y brindaron al régimen la excusa perfecta para desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista. Las alternativas de la oposición venezolana se han debatido entre la vía insurreccional y la ruta electoral. El Cúcutazo, el conato de golpe de Estado del 30 de abril, la operación Gedeón, la invocación al TIAR, son algunos de estos episodios alentados por aquella idea de todas las opciones están sobre la mesa. Cuando la intervención militar extranjera en un país recientemente fue eficaz para derrotar a un gobierno, a la larga resultó inútil para restablecer la paz y recuperar la gobernabilidad. Así lo demuestran Afganistán, Irak y Libia, donde las intervenciones militares dispararon una espiral de violencia interna que no se ha podido contener. ¿Qué papel puede jugar el acompañamiento y mediación internacional en una solución política y pacífica del conflicto venezolano? Para hablar sobre estos temas, en esta nueva entrega de 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, hemos invitado a la destacada internacionalista Giovanna De Michele, profesora de Derecho Internacional Público y Seminario de Asuntos Internacionales, conductora del programa Aquí y Ahora, analista y articulista sobre temas de política y geopolítica internacional. Gracias, Giovanna, por aceptar nuestra invitación, y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. La diplomacia es lenta y la crisis humanitaria no espera. Si bien es cierto que los debates en los foros internacionales han influido en la conformación de una opinión pública internacional muy crítica, que llevó a más de 50 países a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, también es cierto que la diplomacia internacional ha sido muy lenta en la resolución del caso venezolano. Giovanna, a pesar de la urgencia que impone la crisis humanitaria, ¿por qué son tan lentos los protocolos que rigen los organismos internacionales? ¿No crees que esos procedimientos tan poco expeditos no representan ninguna amenaza creíble para el régimen? ¿Se puede esperar una solución internacional al conflicto nacional? Muchas gracias, Víctor, por el honor que me haces con esta distinción, con esta entrevista. Me encanta que utilices en la pregunta dos términos que son fundamentales para entender el alcance y las limitaciones que pudiera tener la comunidad internacional en torno al caso Venezuela. La diplomacia ha sido concebida como una herramienta para acercar a gobiernos extranjeros. La diplomacia ha sido concebida como una herramienta para tender puentes entre gobiernos en situaciones de controversias o en situaciones de conflicto. La diplomacia jamás ha sido concebida para enfrentar problemas internos en un Estado. Cuando hablamos de diplomacia realmente nos referimos a toda gestión que hace un gobierno para plantear, argumentar y defender su posición en torno a ciertos temas
ante la comunidad internacional o ante otro gobierno. En ese sentido, pues me parece pertinente enfatizar que la vía diplomática no es el mecanismo para resolver la crisis interna venezolana, salvo que por la vía diplomática se quiera buscar algún acercamiento con la administración de Nicolás Maduro para persuadirlo acerca de lo costoso que puede ser para sus gobernados, es decir, los gobernados de Nicolás Maduro, el pueblo venezolano, o inclusive para el futuro del propio Nicolás Maduro y su equipo de gobierno, el permanecer en el poder. Desde otra óptica, la diplomacia no tiene nada que ver con este asunto. Cuando hablamos de crisis humanitaria, toda la literatura a nivel internacional se refiere a esas situaciones que generan una grave vulneración de los derechos fundamentales de un conglomerado humano, de una nación, pero generalmente se refieren a situaciones de desastres naturales o confrontación bélica dentro de un país. No se habla de crisis humanitaria para hacer referencia a las consecuencias que padece una nación por la mala gestión de su gobierno. En consecuencia, utilizar los términos diplomacia y crisis humanitaria para pretender que la comunidad internacional procure un cambio en el orden político interno venezolano es de suyo un profundo error. Hablemos ahora sobre las expectativas que tienes en relación con el diálogo y la negociación política. Entre 2014 y 2019-2020 tienen lugar 4 procesos de diálogo y negociación. La Conferencia Nacional por la Paz en el 2014, la Mesa de Diálogo Nacional que arrancó en el 2016, la Mesa de Diálogo en la República Dominicana en el 2017 y las conversaciones de Oslo y Barbados en el año 2019. Ahora en México se vuelven a retomar las negociaciones para lograr una solución política y pacífica a la crisis venezolana. Giovanna, si buscamos aprendizajes entre esas experiencias fallidas, ¿cuáles son a tu juicio los elementos comunes y diferenciadores entre esos procesos de negociación? ¿Cuáles son las demandas del gobierno y cuáles las de la oposición? ¿Es posible que 2 fuerzas tan antagónicas puedan llegar a un acuerdo? De las negociaciones en México, ¿qué podemos esperar? A ver, es posible que 2 fuerzas antagónicas puedan llegar a un acuerdo. Realmente de eso se trata la negociación. La negociación no tiene ningún sentido cuando hay 2 fuerzas convergentes. Tienen que ser 2 fuerzas antagónicas que están absolutamente convencidas de que la forma más civilizada y menos costosa de resolver sus diferencias es a través de un proceso de negociación. Tienen que ser 2 fuerzas que también están absolutamente convencidas que ninguna tiene la capacidad ni el poder necesario y suficiente para imponerse sobre la otra. En el caso de la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, hay un elemento que se repite en todos los procesos de negociación que muy bien señalaste, y es que ambas partes van a la mesa de negociación con un fin último completamente diferente. El fin último de la administración de Nicolás Maduro es permanecer en el poder. El fin último de la oposición en esas mesas de negociación ha sido acordar un mecanismo que logre apartar a Nicolás Maduro del poder. Eso evidencia de antemano, de entradita, que ninguno de esos procesos de negociación podía tener éxito. En un proceso de negociación es válido que existan objetivos diferentes, pero el fin último debe ser el mismo para ambas partes. De lo contrario, no tiene ningún sentido sentarse en torno a una mesa de negociación. Yo creo que esta premisa que te estoy planteando hace que inclusive se pierdan muchas esperanzas y expectativas en torno a la negociación en México, ¿no? ¿Qué ha habido de diferente? Lo diferente ha sido que cada proceso de negociación se da en medio de una coyuntura más difícil y más complicada para la población venezolana. Cada día se le hace más costoso a la población venezolana el hecho de que no se logre una salida a la crisis de nuestro país. Y cuando hablo de crisis me refiero a la crisis política, a la crisis económica, a la crisis social, a la crisis moral y a la crisis inclusive militar.
Si no hubiera una crisis militar, porque probablemente alguno dirá, bueno, ¿y por qué Giovanna habla de una crisis militar? Si no hubiera una crisis militar no tuviéramos tantos militares presos, militares activos y militares retirados. Si no tuviéramos una crisis moral, no tuviéramos tanta dificultad para comprendernos, porque hablaríamos de una tabla de valores completamente común y compartida. Y evidentemente no es así. Si no tuviéramos una crisis social, no tuviéramos la presión del pueblo venezolano por tratar de buscar una solución. Y si no tuviéramos una crisis política, no habría ninguna dificultad para activar mecanismos como el que contempla la Constitución venezolana, por ejemplo, de un referéndum revocatorio. El simple hecho que haya necesidad de abrir un proceso de negociación para que se garanticen los derechos establecidos en la Constitución venezolana es evidencia de la gravísima crisis que hay en Venezuela. Veamos ahora el fuego cruzado de la diplomacia internacional. La Unión Europea aplicó sanciones personales a varios funcionarios venezolanos acusados de socavar la democracia y el Estado de Derecho. En respuesta, el gobierno de Maduro declaró persona no grata a la embajadora de la Unión Europea y la emplazó a abandonar el país. A su vez, el bloque comunitario declaró persona no grata a la jefa de la misión de Venezuela. Giovanna, ¿qué tanto sirve esta tensión diplomática para dar respuesta a las demandas de un pueblo que huye de la escasez, hiperinflación, desempleo e inseguridad? ¿Acaso esos métodos de la diplomacia internacional son eficaces para presionar y lograr una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano? Cuando hablamos de las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales, que es el término correcto, que han venido aplicando algunos gobiernos extranjeros sobre la administración de Nicolás Maduro, sobre algunos de los altos representantes del gobierno de Nicolás Maduro y más tarde sobre algunas empresas públicas y privadas en Venezuela, lo que se busca son dos cosas fundamentales. La primera es hacerle sumamente costoso a Nicolás Maduro y todos quienes le acompañan en el alto gobierno su permanencia en el poder. Evidentemente eso no se ha logrado. El segundo propósito que tienen esas medidas coercitivas unilaterales es generar tal grado de dificultad en la cotidianidad del venezolano que el venezolano termine rebelándose contra el poder ejecutivo y contra las instituciones y forzando la barra para que se produzca en Venezuela un cambio categórico en el status quo. Ninguna de las dos cosas se han logrado. Ni se le ha hecho suficientemente costoso a Nicolás Maduro y sus acompañantes permanecer en el poder, todo lo contrario. En la medida en que se robustecen las medidas coercitivas unilaterales, en esa medida parece amalgamarse el equipo que acompaña a Nicolás Maduro en el poder. Porque es, digamos, como que el reforzamiento de un principio de yo te defiendo y tú me defiendes. Si yo caigo, tú caes. Y eso hace que se establezca como una suerte de cadena humana en torno al poder y en torno a Nicolás Maduro en Venezuela. El pretender que el pueblo venezolano sea quien de alguna manera se manifieste, salga a las calles y exija un cambio en el status quo, me parece que es un poco ingenuo. Está demostrado a nivel internacional que los pueblos hambrientos no protestan. Está demostrado a nivel internacional que los pueblos sometidos a condiciones de vida absolutamente precarias no protestan. Generalmente las protestas civiles, quienes las inician, son las capas intermedias de la sociedad. No son los más desfavorecidos. Es la clase media. En Venezuela se ha logrado con muchísimo éxito prácticamente aniquilar a la clase media y eso disminuye las posibilidades de un estallido social, lo cual sería, digamos, como que la coronación de ese segundo propósito que llevan las medidas coercitivas unilaterales impuestas por otros gobiernos contra Venezuela. Es decir, ese no es el mecanismo, esa no es la manera y el tiempo lo ha demostrado. Analicemos ahora las implicaciones geopolíticas del conflicto venezolano. Las sanciones se extienden a empresas privadas con intereses en Estados Unidos que se atrevan a tener negocios con PDVSA y otras empresas públicas venezolanas. Proveedores estadounidenses y europeos dejaron de suministrar insumos, repuestos y equipos.
y al romper las cadenas de suministros obligaron al gobierno a buscar sustitutos en otros países. Por lo tanto, las sanciones alejan a Venezuela de Estados Unidos y la Unión Europea y la acercan a Rusia, China, Turquía, Irán, Vietnam y otros países rivales de Estados Unidos. Su endurecimiento y prolongación tiende a reeditar entonces en Venezuela la experiencia de Cuba, cuando las sanciones lanzaron a la isla a los brazos de la URSS y la convirtieron en un satélite soviético en el Mar Caribe. Giovanna, ¿crees que los espacios vacíos que dejan las compañías gringas y europeas y son ocupados por países rivales de Estados Unidos pueden convertirse a la larga en un problema geopolítico para Estados Unidos, para la Casa Blanca? ¿Qué influencia pueden tener en la flexibilización de las sanciones, el lobby que puedan hacer las compañías petroleras, los tenedores de bonos de PDVSA y los proveedores interesados en cobrar sus acreencias y en recuperar sus negocios en Venezuela? Existe un principio geopolítico según el cual todos los espacios vacíos tienden a llenarse. Eso aplica para espacios geográficos y eso aplica para espacios de poder. Cada vez que se deja un espacio vacío, alguien o algo lo ocupa. Yo creo que Estados Unidos cometió un error tremendo de cálculo, sobre todo con las sanciones impuestas en el año 2019 contra empresas públicas y privadas que negocian desde o con Venezuela desde el exterior. ¿Por qué? Porque yo creo que Estados Unidos creyó en algún momento que la Guerra Fría se había terminado de manera definitiva y que no había ninguna posibilidad de reedición de una nueva Guerra Fría. Eso fue un error. Y fue un error, creo yo, de la inteligencia estratégica de los Estados Unidos, que quizás no calibró en su justa dimensión el discurso de los autodefinidos gobiernos progresistas en Venezuela, que es un discurso que desde sus inicios ha estado orientado a la polarización de las sociedades a nivel interno en cada uno de sus respectivos países y a la polarización de la región latinoamericana y caribeña y del continente americano en líneas generales. Es más, me atrevería a decir a la polarización del mundo entero. Ante ese discurso que desde el principio ha venido buscando la polarización, se cumple, pero de una manera, digamos, extraordinaria, ese principio geopolítico de que los espacios vacíos tienden a llenarse. Si estás buscando polarización y uno de los polos te abandona, era absolutamente lógico, hasta infantil, pensar que lo que iba a suceder es que quien está buscando la polarización iba a estrechar vínculos con el otro polo. Y eso es exactamente lo que hizo Venezuela. Además, todo esto aderezado por una Rusia, por ejemplo, presidida por un Vladimir Putin, que ve con mucha nostalgia el poder que otrora tuvo la antigua Unión Soviética y busca reeditar esa presencia ahora de Rusia en el mundo. Eso también se ve fortalecido por una China que en este siglo XXI está buscando posicionamiento no solamente en mercados más allá de sus fronteras, sino inclusive un posicionamiento geopolítico que le lleve a confrontar no solo a Estados Unidos, sino inclusive a Rusia en algún momento. Esas medidas aplicadas por Estados Unidos e inclusive la Unión Europea tampoco calibraron en su justa dimensión el resurgimiento de una Turquía que busca un posicionamiento cada vez más fuerte en esa región de Eurasia, ya que no pudo entrar de lleno como lo pretendía en la Unión Europea y tampoco ha podido tener el protagonismo que buscaba en el continente asiático. Ahora el siglo XXI está abriendo espacio para todos ellos y Estados Unidos pues se los sirvió y Venezuela, entre otros países de Latinoamérica, están sirviendo a esos propósitos de esas nuevas potencias mundiales. Analicemos este planteamiento que se está haciendo de sustituir las sanciones económicas por incentivos. William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela,
reconoció que las sanciones tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente. Y no tuvo reparo en decir que quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Juan González, por su parte, asesor de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, declaró que la administración Biden no tiene ninguna prisa por levantar las sanciones, pero consideraría aliviarlas si Maduro demuestra que está listo para negociar seriamente con la oposición. Giovanna, endurecer las sanciones u ofrecer incentivos. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Crees que una actuación internacional guiada por estímulos y no por sanciones puede llegar a ser más eficaz para lograr una solución negociada y pacífica al conflicto venezolano? ¿Cuáles incentivos se pudieran ofrecer en México y bajo qué condiciones? Los dos planteamientos emanados de la administración de Estados Unidos en momentos diferentes, el de Brownfield y el de González, evidencian dos cosas. Uno, que uno de los propósitos de las sanciones impuestas por Estados Unidos o las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos ha sido precisamente generar una crisis que deteriore a tal grado la calidad de vida de los venezolanos que sea el pueblo venezolano el que de alguna forma se subleve en contra del status quo y promueva a través de su acción un cambio del orden político en Venezuela. Evidentemente el tiempo ha transcurrido y eso no ha sucedido, entre otras cosas porque mientras más se agudiza la crisis, menos probabilidad hay de que ese pueblo necesitado efectivamente salga a la calle a manifestar. El planteamiento de González ratifica, por otro lado, que las sanciones siempre fueron concebidas como un instrumento de cambio. Es decir, en tanto y en cuanto las sanciones fueran alcanzando su objetivo de modificar el status quo en Venezuela, en esa medida pudieran ser flexibilizadas o inclusive pudieran ser levantadas en su totalidad. En política internacional no funciona el de dos escenarios completamente contrapuestos, es decir, sanciones o estímulos. No, en política internacional lo que ha demostrado funcionar a lo largo de la historia es esa estrategia tradicionalmente conocida como la estrategia del garrote y la zanahoria. Por una parte, se imponen sanciones y por otra parte, se establecen estímulos en la medida en que las sanciones van logrando su objetivo y los gobiernos van cediendo ante el impacto o la presión, el peso de las sanciones o las medidas coercitivas a nivel internacional. Pensar en un escenario absolutamente oscuro y un escenario absolutamente claro es tener o correr, mejor dicho, el riesgo de banalizar la crisis venezolana y banalizar el funcionamiento del sistema internacional y de la política internacional. Giovanna, ya para finalizar, imaginemos un escenario en el que la mesa de negociación en México te invita a compartir con ellos tu interpretación del origen, las causas y las implicaciones del conflicto venezolano. ¿Cómo lo definirías? ¿Cuáles son las instituciones que sí tienen mandato para contribuir a solucionar este tipo de conflictos? ¿Cómo analizarías y explicarías ante la mesa de negociación en México la naturaleza del conflicto entre el gobierno y la oposición que ayude a encontrarle una solución? Lo más grave del conflicto interno venezolano es, en primer lugar, que no se adapta a ninguna definición de conflicto internacional que sea de competencia de la institucionalidad formal internacional. En segundo lugar, que ha generado ese conflicto una crisis humanitaria que no encuentra ningún fundamento bibliográfico ni normativo en ninguna de las disposiciones del derecho internacional público. Y en tercer lugar, que el conflicto interno venezolano ha sido presentado hasta este momento como un conflicto existencial. Ya no se trata de antagonismos, ya es un conflicto existencial entre dos partes, la administración de Nicolás Maduro y la oposición. ¿Por qué es existencial? Porque está planteado de tal forma
que la supervivencia de uno supone la extinción del otro. La supervivencia de Nicolás Maduro en el poder supone la extinción de la oposición. Y la supervivencia de la oposición supone la extinción de la administración de Nicolás Maduro en el poder. Eso es lo que hace todavía más difícil un proceso de negociación. Normalmente las negociaciones funcionan frente a conflictos que se definen en la teoría de los conflictos como conflictos agonales, pero no frente a conflictos existenciales. En los conflictos agonales se atacan las diferencias entre las partes. En los conflictos existenciales se ataca directamente a las partes. He ahí la gran dificultad de lograr una solución a la crisis venezolana mediante el proceso de negociación si ambas partes no toman conciencia de manera absolutamente responsable, objetiva y sobre todo de manera racional de que hay que bajar ese nivel de conflicto de esa fase existencial a una fase agonal. Y hay que entender que la razón fundamental por la cual es imprescindible llegar a un acuerdo es por el pueblo venezolano. Mientras se sigan superponiendo los intereses de cada una de las partes en conflicto en esa mesa de negociación, jamás se va a llegar a una resolución por esa vía. Eso es lo que yo le diría a la mesa de negociación en México. Bajen el nivel del conflicto. Entiendan que no pueden sumir a 30 millones de venezolanos en un conflicto existencial. Hemos llegado al final de esta nueva entrega de 10 conversaciones estelares con 10 mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano. Y queremos agradecer a Giovanna De Michele, profesora de Derecho Internacional, conductora del programa Aquí y Ahora, analista y articulista sobre temas de política internacional, por su extraordinaria contribución para explicar y entender la influencia que puede tener la mediación internacional y la geopolítica internacional en el conflicto venezolano. Nos vemos en nuestra próxima conversación. Hasta entonces.